de esta actividad a efectos de pues que nos quede la grabación y que la podamos consultar posteriormente a través de los diferentes canales que tiene Bienestar para la difusión de las experiencias significativas. Les doy oficialmente la bienvenida a este espacio. Estamos en el ciclo de orientación profesional u orientación laboral que iniciamos la semana pasada, hace 8 días exactamente, donde estuvimos hablando particularmente de cómo hacer las hojas de vida. Y hoy, pues, nos trae un tema súper interesante y es cómo me preparo para una entrevista laboral, qué debo tener en cuenta. Y básicamente, pues, esto era como, bueno, preparémonos para una entrevista, ¿cierto? Para quienes no me conocen y nuevamente les doy la bienvenida. Mi nombre es Mónica Ardila, soy de base ingeniera industrial, especialista en gerencia y pues tengo más de 10 años de experiencia en el mercado laboral, tanto en instituciones educativas como a nivel empresarial. Les cuento un poquito de esto porque también es importante pues que ustedes de alguna manera conozcan de dónde traigo toda esta información que les voy a mostrar hoy, que es información sumamente importante dentro de nuestro desarrollo como profesionales. Probablemente quienes están hoy conectados, que estoy viendo acá en sala, alrededor de 31 personas, pues alguna vez en su vida se ha presentado una entrevista, ¿cierto? Y para empezar, quisiera que me contaran, algunos de ustedes, cómo ha sido esa experiencia en las entrevistas, ¿sí? De pronto, ustedes qué sinsabor tuvieron en esas entrevistas o qué piensan ustedes que les falló durante esa entrevista a la cual se presentaron. Quiero escuchar a alguien que nos pueda compartir de pronto su experiencia. Recuerden, pueden abrir el micrófono, escribir en el chat. A ver, alguien de, por acá nos dijeron que de Bogotá, de Cúcuta. ¿Quién se anima? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, Oscar, adelante. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Primero que todo, he tenido 3 trabajos en mi vida y pues en los 3 tuve éxito. Asisto a esta videoconferencia para enriquecer los conocimientos y pues al momento de la entrevista han llenado mis expectativas porque obviamente he tenido entrevistas con los psicólogos, se miran a los ojos, se responde muy puntual a las preguntas que ellos hacen y pues obviamente no mentir, porque obviamente los psicólogos o las personas que nos entrevistan van a orientarnos hacia donde ellos quieren y obviamente si vamos a mentir en las entrevistas pues nos van a agarrar allí. Entonces lo más pertinente es ser muy sincero en sus conocimientos y en sus expectativas que vayan a tener frente a una entrevista laboral. Responder muy puntuales, no realizar gestos como con las manos, tener una postura muy tranquila, mirar fijamente a los ojos de la persona cuando le respondan y le hablen para que haya conectividad con con la charla, con la entrevista. Y pues siempre he sido asertivo. Trabajé en Velotas, en una empresa de mercadeo y ahorita estoy en la Policía Nacional. Pronto estaré, Dios quiera que en otra institución, ya cuando termine el paso por esta institución, pues mi aspiración es trabajar en otra entidad después de esto. Y gracias. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por tu experiencia y por contarnos cómo te ha ido a ti en este trasegar de lo que son las entrevistas de trabajo. Y Oscar tocó varios puntos importantes que vamos a ver en lo que va a ir de esta charla en la tarde de hoy, bueno, en la noche de hoy, porque ya es de noche. Por acá estaba leyendo también un poco
los comentarios que tenemos en el chat. Y entonces por acá nos colocan, bueno, por acá. Se le dificultó en la parte de plasmar un dibujo. En el dibujo, nuestro futuro. Ok, la falta de fluidez al hablar es una falencia que de pronto a veces se presenta. Acá están colocando cuántas entrevistas de trabajo han tenido. Bueno, por acá nos indican que trabajan en servicio al cliente, que es un poco difícil, que a veces se les ha dificultado de pronto cuando las entrevistas son grupales. Ok, bueno, todo esto porque es importante. Bueno, esto es súper importante porque ya les voy a compartir pantalla para poder iniciar. Yo voy a quitar por acá un momento el video para que ustedes puedan ver la pantalla. Porfa, me confirman si en este momento ustedes están viendo la pantalla. Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, ¿por qué la importancia de prepararnos para una entrevista? Resulta que en muchas ocasiones nosotros pensamos que dentro del proceso de selección nos es suficiente con entregar una hoja de vida con la información en la cual nosotros decimos, ¿cierto?, que sabemos hacer algo, que tenemos ciertos conocimientos, pero que adicional a eso, pues de alguna manera cumplo con lo que la empresa está necesitando. Ese es, digamos, el primer pensar. Cuando nosotros decimos, listo, me voy a presentar y voy a enviar la hoja de vida, ¿cierto? Que es por donde empiezan los procesos de selección. Yo les pregunto, ¿qué es una entrevista laboral o cuál será el objetivo principal de la entrevista laboral? Yo creo que es poder tener como un acercamiento y conocer un poco más a la persona que tienen pensado contratar en la empresa, más allá de lo que está escrito en la hoja de vida. Ok, Kelly, muchas gracias. ¿Quién más? Pues yo considero que es como ese proceso de reconocimiento de las habilidades de las personas con el fin de validar que sí sean aptas para los cargos. Ok, sí. Efectivamente, digamos, esas son dos de las razones por las cuales se dan las entrevistas laborales. Como decía Kelly, pues quieren conocernos, quieren saber quiénes somos, quieren saber de alguna manera también, sobre todo, contrastar, como decía la compañera ahorita, que realmente lo que yo escribí en mi hoja de vida es cierto, ¿cierto? Que voy a tener la posibilidad de demostrar que eso que dije que sabía hacer, que eso que dije que tenía conocimiento, realmente así es. Y eso se ve reflejado en el paso de la entrevista dentro de un proceso de selección. Y entonces debemos entrar a pensar cómo me preparo para una entrevista laboral. Eso es algo, y digamos que eso es lo que nos trae hoy acá. Y empiezo para hablar de cómo me preparo, hablando de los 6 errores más comunes. Esta información fue tomada del Servicio Público de Empleo acá en Colombia, que digamos son los errores que los seleccionadores a nivel nacional encontraron que más se presentaban dentro de las personas que iban a los procesos de selección. Y entonces acá encontramos varias cosas, y esto va de la mano un poco con algunas de las cosas que ustedes han escrito en el chat que yo he venido leyendo. No estar preparado. En la medida en que yo me pongo nervioso, también me pongo nervioso porque de alguna manera siento que no tengo la confianza, ya sea en hablar sobre mí o también en poder dar respuestas acerca de lo que yo sé, lo que sé hacer, pero además también sobre la empresa. Y este no estar preparado implica varias cosas, y ahorita más adelante vamos a ver qué debemos tener en cuenta antes de la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estar preparado no es solamente decir, bueno, listo, yo soy ingeniera y entonces como ingeniera tendría que saber hacer esto, ¿cierto? No, ya estoy preparada. El título por sí solo no nos prepara. Eso es muy importante tenerlo presente.
2, hablar mal. Bueno, ahí dice hablar mal del empleo anterior. Sin embargo, es un tema de hablar mal de cualquier cosa, hablar mal de cualquier persona, hablar mal de los equipos de trabajo, hablar mal de los jefes anteriores que tuvimos. Si bien es cierto, efectivamente hay personas, ¿cierto?, que no, puede ser que no sean aptas para los cargos o que no tengan las habilidades ni las competencias para los cargos que ocupan. Y que en ocasiones sabemos siempre que en todos los lugares de trabajo siempre vamos a tener conflictos con alguien o por algo. Pues lo que sí debemos hacer es tratar de evitar de hablar mal de esos contextos o de esas personas o de esas empresas en las cuales nosotros hayamos estado trabajando y hubiéramos tenido algún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque así sea cierto lo que nosotros pensamos, ¿cierto?, acerca de esa empresa o de ese jefe o de esas personas, pues también estamos hablando desde el contexto de qué es lo que yo le comunico o el mensaje que le estoy dando, ¿sí?, a la empresa a la cual me estoy presentando. Y entonces Oscar decía, cuando yo me presento, los psicólogos me analizan y entonces yo entro como en ese contexto de que ellos están queriendo saber un poco más de mí. Y entonces cuando yo hablo mal, pues estoy dando la imagen de que probablemente si trabajo en esa empresa y algo me ocurre, pues también voy a salir a hablar mal de esa empresa en el siguiente trabajo. Y entonces por eso es uno de los errores más comunes. Y es uno de los errores por los cuales también los seleccionadores a veces no tienen en cuenta a los candidatos, por más que sean muy aptos para los cargos. Ahora, al momento de la entrevista, hay como dos extremos. Aquella persona que habla mucho o se extiende mucho en las respuestas a las preguntas que le hacen, ¿cierto? Que de pronto le hacen una pregunta concreta y responde con una explicación. Y entonces acá vamos a dar un ejemplo. Nos preguntan, ven, ¿cuál es tu color favorito? Y entonces empiezan a decir, a mí me gusta el azul porque el azul es tranquilidad, el cielo es azul, el mar es azul. Entonces ahí ya de entrada uno dice, venga, solo le pregunté cuál era el color favorito, ¿cierto? Pero también está el otro extremo, mostrarse desinteresado. Y en ese mostrarme desinteresado, pues entonces estamos hablando de aquella persona que le están haciendo preguntas y de pronto está mirando para otra parte. Y acá entonces me voy a ir un poco al número 6, que es el teléfono. Ahí dice contestar el teléfono. Sin embargo, cuando yo estoy en una entrevista y me pongo a revisar el WhatsApp o las redes sociales mientras estoy durante la entrevista, pues de entrada yo ya estoy diciendo que a mí no me interesa lo que me están diciendo, ¿cierto? Pasa en las entrevistas y pasa en la vida real, en cualquier contexto. Si yo estoy con otra persona conversando, pues lo más lógico sería que yo le pusiera atención a la persona que me está hablando. Y de esta manera, entonces, podríamos estar hablando de que, hombre, debemos de alguna manera lograr fijar nuestra atención y tener muy presentes que es supremamente importante fijar la atención únicamente en la entrevista. Y por acá aparece otra, que es presentarse con un atuendo incorrecto. Si bien es cierto, la moda no incomoda, y si bien es cierto, hoy en día hablamos de tendencias, ¿cierto? En cómo nos vestimos, cómo hablamos, qué zapatos nos ponemos, cómo me corto el cabello, etcétera, etcétera. Pues sí debemos tener algunas pautas. Y tranquilos, hoy no vamos a hablar del vestuario, ni tampoco les voy a decir que existe una etiqueta o un protocolo específico hoy en día, porque Oscar también tocó otro punto súper interesante e importante cuando nos contaba su experiencia. ¿Y cuál es? Pues que resulta que sí debemos actualizarnos en este tema de los procesos de selección, porque Oscar decía, pues a mí me ha ido bien, he tenido 3 trabajos estables en los cuales he estado, pero me interesa actualizarme. Y entonces acá, en la actualización, vamos a hablar de estos aspectos importantes y de cómo en el tiempo nos vamos a encontrar que los procesos de selección han cambiado. Primero, pues
Ya dijimos, venga, que es una entrevista de trabajo, ¿cierto? Lo dijimos ahorita. Ustedes mencionaban que era lo que para ustedes era una entrevista de trabajo. Pero particularmente hay 3 aspectos supremamente importantes. Las entrevistas efectivamente son para confirmar que usted realmente es el candidato que la empresa necesita. Y ojo, antes pensábamos, hace varios años, se pensaba que cumplir con un perfil era únicamente tener los estudios que se requerían para ocupar un cargo. Hoy en día, me imagino que lo han escuchado, hemos escuchado hablar de las habilidades blandas, ¿cierto? Y entonces cuando uno coge el manual de perfil de cargo en las organizaciones, se encuentra con que los perfiles no solamente están construidos con lo que yo espero, la empresa espera que tenga conocimiento esa persona, sino también con las habilidades y competencias que la empresa requiere para ese cargo. Entonces, cuando hablamos de ser idóneo, no es solamente de tener, ¿cierto?, los conocimientos específicos, sino estamos hablando particularmente de cumplir con esas otras características que también son supremamente importantes para un cargo. Ahora, las entrevistas laborales no son para repetir lo que escribimos textualmente en nuestra hoja de vida. ¿Por qué? Porque si me llamaron a la entrevista es porque mi hoja de vida ya los convenció de alguna manera en que yo puedo ser el candidato idóneo. Ellos quieren, y Oscar también lo mencionó en su experiencia, ellos quieren conectar con el candidato. Ellos quieren que el candidato demuestre por qué lo deben contratar, porque realmente es el que están buscando, ¿sí? Entonces, desde ahí hay que desmitificar un poco el hecho de que yo vaya a hablar de lo que escribí en la hoja de vida, sino más allá de eso, ir pensando en qué otras cosas me diferencian. Yo hace 8 días les decía a las personas que nos estaban acompañando, ¿qué los hace distintos a ustedes de otras personas? No les pregunté al inicio la profesión que tenían cada uno, pero me imagino que acá tenemos diferentes profesiones. Pueden estar psicólogos, ingenieros, comunicadores sociales, diseñadores gráficos, tecnólogos en regencia de farmacia, bueno, de cualquiera de los programas que tiene la universidad. Y entonces yo me pregunto, no sé si ustedes sepan que en la UNAC tenemos ya más de 100.000 graduados. ¿Qué nos diferencia de esos otros 100.000? ¿Qué piensan ustedes que nos puede hacer diferentes de los demás? Los escucho. Andrea tiene la manita alzada. Que nos Ay. fortalecen en habilidades blandas. Ok. Gracias, Gina. Andrea, tienes la manito alzada. Sí, buenas tardes. Buenas Precisamente tardes. voy a contestar la pregunta planteando también una inquietud. En un trabajo me pasó que el subdirector, que fue quien me entrevistó, me dijo, mire, yo aquí tengo un montón de hojas de vida en mi escritorio y abría y me mostraba la primera página donde estaba la foto. Pues yo igual no la podía ver muy bien, pero sí veía que era un hombre, que era una mujer, si era joven, si era mayor. Y me decía, hábleme mal de este, dígame cosas malas de este. Y pues como es un gremio un poco cerrado, porque lo mío era una cuestión de teatro, yo decía, Dios mío, cuando lo abra que no sea conocido, entonces no era conocido. Entonces yo decía, no, pues tiene cara de emprendedor, pero yo traigo algo diferente. Después al rato me mostraba otra y así, hasta que la última, en efecto, sí lo conocí. Y él siempre me preguntaba, ¿lo conoce? Y yo, no, no, no. Cuando llegué a la última, le dije, él sí lo conozco. Hábleme mal, me dijo así. Entonces yo le dije, eso es imposible porque él es muy buen profesor, conozco su trabajo, hace cosas magníficas, entonces es imposible que yo le hable mal. Pero todos esos que usted me mostró, le cuento que son muy buenos en su área. Lo que pasa es que yo tengo un plus y aquí va lo mío. Yo le puedo y le dije como 5 cosas que pues en el momento me surgieron, pero pues a lo largo del tiempo las he venido como incorporando a mi discurso. Entonces,
Te quería comentar eso y preguntar por qué será que el Señor me puso como en esa dinámica de hábleme mal, dígame algo mal de este, y pues tenaz porque nunca me había pasado y espero que no me vuelva a pasar. ¿Me recuerdas, por favor, cuál es tu profesión? Yo soy profesor, yo soy docente, Ok. pero empíricamente hago mucho lo de teatro, entonces en ese momento estaba aplicando para el trabajo de instructora de teatro y pues me quedé con el trabajo. Bueno, ahí pueden haber dos posibilidades, ¿cierto? Una, que él quería probar el tema de tu personalidad, que lo mencionaba ahorita en los 6 errores, frente a cómo te expresas de otras personas. O la otra, básicamente, es que quería ver un poco también tu capacidad de, pues, de generar textos o de generar, no sé en teatro eso cómo se llama, se me olvida en este momento la palabra, pero de generar como ese contexto frente a una situación que él te está planteando, ¿sí? Esas son las opciones que básicamente se pueden dar frente a esas preguntas que te hacen o que te hicieron en ese momento. Ahora, acá también entonces estamos hablando de que la entrevista principalmente es escuchar, ¿sí? Pero la escucha no es solamente por parte de la persona que me está entrevistando porque a él le interesa conocerme, ¿cierto? Sino que yo también debo mantener una escucha activa. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo pueda conectar con quien me está hablando, yo voy a poder identificar particularmente qué es lo que quiere hacer, qué es lo que te pasó en esa entrevista particularmente, ¿cierto? Vuelvo y te digo, pueden existir varias opciones. Puede ser que él simplemente estaba indagando sobre la personalidad o que desde el ejercicio del teatro él quería saber tú cómo de alguna manera ibas a generar esos contextos frente a una situación particular. Puede ser incluso parte de la prueba. Ahorita yo leía que en el chat escribían, bueno, las entrevistas pueden ser virtuales o presenciales. Sí, efectivamente, las entrevistas pueden ser virtuales o presenciales. Pueden ser individuales, pero también pueden ser grupales. Pero adicional a eso, podemos tener en un proceso de selección diferentes tipos de entrevistas según el interlocutor, o sea, según la persona que me esté haciendo la entrevista. Y entonces acá hay tres aspectos por resaltar. El primero es que si se dan cuenta, todo es cuestión de personas. A veces también salimos de una entrevista preguntándonos, venga, pero yo de pronto respondí mal, o no entendí la pregunta, o más bien la empresa o la persona que me estaba entrevistando estaba inclinada hacia ciertas cosas. Y eso se debe a que todo es cuestión de personas, ¿sí? Ahorita les mencionaba que en la primera sesión, cuando hablábamos de la construcción de la hoja de vida, la tarea que les dejé, no sé si acá alguien de los que asistió hace 8 días, era que tenían que hacerse una autoevaluación, un análisis propio, un ejercicio de autoconocimiento. Venga, ¿qué habilidades tengo? ¿Qué competencias he desarrollado en mi camino hasta donde voy? Puede ser que acá nos estén acompañando estudiantes o también están los que ya son profesionales y trabajan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la medida en que yo me conozca, en que tenga identificadas propiamente mis habilidades y mis competencias, pues se me va a facilitar mucho más poder dar eso a conocerlo a través de las entrevistas. Y entonces lo que la compañera nos decía, bueno, yo le decía, le respondía a esto, pero también le decía, bueno, yo le traigo tal cosa. Eso hace parte del autoconocimiento. Y como todo es cuestión de personas, también tenemos que aprender un poco a diferenciar cuando realmente nosotros cometimos un error porque lo hicimos de manera consciente o incluso a veces de manera inconsciente, que la idea es que eso no se nos presente, ¿cierto? Que yo no cometa un error de manera inconsciente. Porque en la medida en que yo tengo claro quién soy, qué puedo ofrecer, qué sé hacer, qué conocimientos tengo, pues es mucho más fácil el ejercicio. Pero también debo entender
que como el que me está entrevistando es una persona, si yo no logré conectar con esa persona, pues probablemente no me vayan a tener en cuenta en el proceso, porque todo es cuestión de personas. ¿Listo? Ahora, se trata de crear redes y esto es muy importante. Es posible que nosotros estemos en un proceso de selección, que esa empresa no me vaya a contratar, pero si yo logré conectar con la persona de selección, si él cree que mi perfil es bueno, pues es muy probable que él me pueda generar un puente de conexión con otra empresa del mismo sector o de otro sector donde él crea que mi perfil puede estar, digamos, siendo aprovechado. Porque a veces creemos que los contactos o las personas que vamos conociendo no nos sirven. Y ojo, todas las personas que pasan por nuestro alrededor hacen parte del networking que yo puedo generar dentro de mi perfil profesional. Y entonces cuando hablamos de crear redes, estamos hablando de ser amable con la gente, ¿cierto? ¿Para qué? Para no quemar cualquier relación que yo pueda generar con las personas con las cuales puedo interactuar. Ahora, debemos también tener presente que desde que yo llego a la empresa, todas las interacciones que tengo hacen parte de la meta a la cual yo quiero llegar. Y cuando hablo de interacciones, estoy hablando del saludo al portero o a la secretaria o a la recepcionista cuando llegamos y decimos buenos días, es que vengo a presentarme para una entrevista de trabajo. O buenos días, vengo buscando a la doctora Pepita Pérez, que me citó a tal hora. Esas interacciones deben ser tratadas también con cuidado. ¿Por qué? Yo les voy a contar una anécdota muy particular. En una de las empresas donde trabajé, el gerente tenía cámaras desde la entrada, desde la calle afuera, hasta en todas las oficinas, ¿cierto? Por todo el edificio. Y entonces cuando él quería contratar una persona, siempre los perfiles profesionales sobre todo, él acostumbraba a ponerle el audio a las cámaras y hacerle seguimientos de personas desde que llegaba y saludaba en la puerta hasta que entraba a la oficina de él. Cuando él veía que iban llegando a la oficina de él, automáticamente quitaba el audio. Y entonces desde ahí iba haciendo una evaluación de la persona al llegar, para que lo tengamos presente. Y entonces hablando de la entrevista según el interlocutor, yo les decía, pues es según la persona que me está entrevistando. Los procesos de selección en las empresas se pueden dar porque son propios de la empresa y la empresa tiene un departamento de gestión humana que incluye una persona seleccionadora para ese proceso, ¿cierto? El proceso de selección. O también puede ser que la empresa subcontrate a otra empresa para que haga el trabajo por ellos. O también puede ser que no contratan a una empresa, sino a los que llaman hoy cazatalentos o headhunter, que están en el mercado buscando perfiles, aunque esto se utiliza más para los perfiles altos, revisando qué van encontrando en el mercado. Entonces, a mí me puede estar entrevistando el que puede ser mi jefe inmediato, naturalmente el psicólogo de selección, que ese sí nunca falta, el gerente, me puede estar entrevistando una junta directiva o un comité, ¿sí? O también me pueden entrevistar los que van a ser mis compañeros de trabajo, dependiendo de cómo sea la organización dentro de cada empresa. Normalmente, las dos entrevistas que siempre se presentan en los procesos es el psicólogo de selección y el que va a ser el jefe directo, que es, pues, digamos, con quien uno va a tener relación dentro de la empresa como tal. Ahora, ¿cómo nos conectamos con el entrevistador? Porque Oscar hablaba de eso al principio en su experiencia. No, yo conecto bien. Y yo leí ahorita ahí en el chat que escribían, bueno, a mí se me dificulta a veces hablar, me pongo nervioso, ¿cierto? De pronto pienso una cosa, pero digo otra, que a veces también nos puede pasar, sobre todo a quienes están empezando como ese proceso dentro de su quehacer profesional y dentro también del ejercicio del autoconocimiento. Entonces acá
pues yo debo tener en cuenta varias cosas. Uno es el lenguaje verbal, ¿cierto? Esa habilidad comunicativa que yo puedo tener o que debería tener de alguna manera en el ejercicio de mostrarme, en el ejercicio de poder decir esta soy yo, esto es lo que yo sé hacer, etcétera, ¿cierto? Pero también está el lenguaje no verbal. Óscar hablaba de postura y los otros compañeros hablaban de postura. Pero más que la postura, o sea, del hecho de estar erguido o de estar doblegado o de subir o no la pierna, etcétera, etcétera, debemos pensar particularmente en el ejercicio de los gestos que yo hago cuando la persona me habla, cuando una persona me está hablando, me está preguntando, que muy probablemente a veces hay gestos que tenemos por costumbre y que nos parecen normales, pero que en realidad puede ser que molesten a los demás. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, a las personas que les gusta subir una ceja. ¿Les ha pasado? ¿Alguno lo hace? ¿Sí lo han hecho? ¿Alguno lo hace? Lo he visto, pero no sé hacerlo. Ok. Bueno, hay personas que lo hacen para todo, porque les gustó aprender y lo aprendieron y lo hacen en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Pero es un gesto que a veces pareciera que fuera como de que está demostrando desagrado hacia lo que está sucediendo o lo que le están diciendo. Y pues debemos tener cuidado con eso, porque en últimas, ¿cierto? Puede ser que lo que me estén diciendo sí me agrade, yo sí quiero saberlo, pero pues eso no tiene nada que ver con la cara que estoy haciendo. Entonces, acá nos hablan, por ejemplo, observar e imitar a nivel del ritmo de gestos, ¿cierto? Pero acá, ojo, y ahí está textualísimo, súper textual. No se trata de ser otra persona, ¿cierto? No se trata tampoco, pues, de imitar para quedar bien. Pero sí se trata de alguna manera de lo que llamamos la autorregulación. Y es entonces saber que, por ejemplo, si el otro se ríe o sonríe por algo que dijo, pues digamos que por empatía yo pueda sonreír así no me haya parecido chistoso. De alguna manera, eso ayuda a romper el hielo con la persona que me está entrevistando y yo empiezo a conectar. Ahora, Óscar mencionaba también, y Óscar, perdón que te coja de ejemplo, pero es que lo que tú dijiste nos sirve muchísimo en todo lo que vamos a hablar o lo que estamos hablando. Muy gracias, tranquila, gracias. Óscar decía, hay que estar mirando todo el tiempo al entrevistador. Bueno, los primeros 90 segundos, como nos muestra la diapositiva, son los claves para la conexión con el entrevistador. Y entonces yo tengo que, y ojo, tengo que ver a la cara al entrevistador. Y acá esto es un poco también, pues diría yo que incómodo decirlo, pero hay que decirlo. A veces tenemos por costumbre que vemos una persona y lo miramos de arriba abajo o de abajo hacia arriba. Por costumbre. Pero el primer contacto visual y cuando yo saludo y de pronto si me dan la mano y aprieto la mano de la otra persona, pues es mirarlo a la cara. Decirle con un gesto amable buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cierto? De alguna manera, ahí de entrada yo ya estoy transmitiendo esa confianza y el respeto, como dice la diapositiva, con ese entrevistador. Ahora, convertir la entrevista en una conversación permite que yo no me ponga nervioso, ¿sí? No es que si yo llego a la entrevista me limite única y exclusivamente a lo que el otro me pregunta, o sea, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. No, el ejercicio no necesariamente tiene que darse de esa manera. Yo también como entrevistado puedo hacer preguntas. Claro, deben ir en concordancia con el tema que en el momento me están preguntando, ¿no? Y de ahí entonces eso hace que se vuelva una conversación, que yo no me sienta tan nervioso y que de alguna manera vaya teniendo un poco más de confianza durante ese proceso. ¿Listo? Eso es importante. Bueno, estaba leyendo acá en el chat y Gina nos dejó una preguntita. Dice, deseo saber si son dos fases
y uno entra en la segunda fase y le piden participar en capacitaciones, ¿con qué fin se realiza la fase 2? Bueno, todos los procesos, hay que empezar por ahí. Todos los procesos de selección en las empresas son distintos, absolutamente distintos, porque como lo dije ahorita, dependen del tamaño de la empresa, dependen de cómo esté organizada esa empresa, van a depender también de cada cargo, porque a veces dentro de los procesos de selección se tiene estructurado un proceso para cada tipo de cargo. Por ejemplo, los cargos de asistencia, los cargos de coordinación y los cargos de liderazgo o alto mando. Y hay un proceso distinto para cada uno. Entonces, cuando hablamos, no necesariamente son 2 fases, Gina, pueden ser varias, pero casi siempre en todas sí puede darse en 2 fases, ¿cierto? Las pruebas, la entrevista, y tú hablas de la capacitación ahí. Y entonces cuando hablamos de la capacitación, esto es porque son empresas o cargos que requieren algo muy, pero muy específico, y ellos deben garantizar que en esa segunda fase, ellos te van a formar, te van a dar esa capacitación, y que realmente tú sí la aprobaste, o sea, aprendiste lo que ellos necesitan que aprendas. Un ejemplo de esto es que hace poco nosotros tuvimos acá una charla informativa acerca del proceso para el ingreso a la carrera consular. Y ahí les explicaban eso, que con ellos presentaban pruebas y demás, y luego los llevaban 1 año a capacitación. Y esta pregunta surgió, venga, ¿capacitación en qué? Pues venga, en lo particular de lo que es trabajar para la carrera diplomática. Porque eso es algo que probablemente desde nuestras profesiones no aprendimos. Deben tener conocimientos específicos de relacionamiento internacional, de lenguaje, de, bueno, un montón de cosas que ellos deben garantizar que a quienes van a escoger realmente lo sepan. Para eso es esa fase de capacitación. Bueno, por acá también. Por acá también nos escribieron que primero tuvieron una entrevista con el jefe inmediato y luego con la psicóloga. Sí, como les digo, digamos que el orden varía dependiendo de la empresa y cómo lo tenga cada uno especificado. ¿Cómo se puede manejar el tema de hacer contacto visual cuando se tiene una mirada intimidadora? Natalia. Efectivamente hay personas de carácter fuerte, hay personas de carácter, yo no diría que blando, pero sí más amable o más dulce. Hay personas que en sus gestos demuestran amabilidad y otras que incluso pueden demostrar terror. Puede suceder. Y entonces de ahí un poquito el ejercicio que nos contaba la compañera, le mostraban la foto y le decían, hable mal de este. Pues a veces con la foto podemos de alguna manera, ¿cierto? Identificar ciertas cositas dentro de la personalidad de la gente. ¿Cómo hago para que una mirada no me intimide? Y esto es un tipcito de pronto incluso que para los que tienen pánico escénico, cuando uno lo paran adelante y hay muchas personas mirándolo u observándolo, pues tú debes fijar un punto en la misma dirección, pero que no necesariamente sean los ojos de esa persona que te intimidan tanto. Ese es un buen ejercicio. Tú empiezas de pronto, por ejemplo, mirándole la nariz o la frente. Y de ahí en adelante, entonces, tú puedes ir generándote esa confianza para irle respondiendo y que no te intimide tanto. ¿Listo? Bueno, te vuelvo a preguntar porque la pregunta antes es al contrario. Me ha pasado en varias entrevistas de trabajo que cuando hago ese contacto visual con mi entrevistador, o sea, la persona que me está entrevistando para contratarme, sí noto que se logran incomodar y de hecho en todos los trabajos que he estado me dicen que yo miro feo, que tengo una mirada un poco aterradora, que los intimidaba demasiado. Pero pues así siempre miro. Entonces, el punto es que muchas veces me ha sucedido que llego a la entrevista y termino intimidando al entrevistador. Entonces, es de no verlo desde que
el entrevistado se intimide, sino que el entrevistador sea el que se intimide. Ok, ya te entendí. Tú eres la de la mirada intimidadora. Listo. ¿Qué pasa ahí, Natalia? Pues si tú sientes que de pronto tienes una mirada, por decirlo así, muy penetrante, que Ay, no se escucha, se perdió el audio. también con un gesto amable. Porque venga, voy a abrir por acá la cámara. Es que hoy he tenido acá un problema con mi cámara. Espérenme, voy a hacer acá un ejercicio. En este momento ustedes me están viendo. Sí. Una cosa es que yo llegue, voy a alzar acá la cámara un poquito, y yo te diga, hola Natalia. No, no se ve. No, ¿quién dijo no se ve? Sí, Moni, sí te ves, pero yo creo que es que hay que anclarte. Espérame, ya me puse como anclado, pero espérame. Sí, Voy a dejar de compartir la pantalla. Ahora sí, ¿cierto? Ahí Eso. ya. Entonces, mira, una cosa es que yo diga, buenos días, Natalia. ¿Cierto? Y otra cosa es que yo diga, buenos días, Natalia. ¿Qué pasó ahí? Sí, se nota la gran diferencia de La sonrisa hace la diferencia. Exactamente. ahora la salud. Exactamente. Porque es que en últimas, mi gesto, mi mirada puede ser intimidadora. Y puede ser que yo, de alguna manera, tengo una mirada penetrante, como lo decía ahorita. Pero, yo debo acompañar el gesto con algo que lo suavice, con una sonrisa, ¿cierto? De pronto no quedándome mirando tan de frente o tan fijamente a la persona, sino de pronto saludo, me acomodo, miro para otro lado, para que esa persona no se sienta tan invadida de alguna manera. Pero lo importante es que el gesto completo de la cara sea amable o gentil, de alguna manera. ¿Vale? Bueno, por acá dicen, ay, perdón, me moví aquí en las diapositivas. Tengo una pregunta. Cuando uno es profesional después de los 30 años en cualquier carrera y la experiencia laboral que se tiene antes de ser profesional, no tiene nada que ver con la profesión, ¿cómo demostrarle al entrevistador que soy una persona competente en el área en cuestión de la vacante a solicitar, que es para la profesión que es, bueno, que realizó, que estudió, pero que a la vez no tengo nada de experiencia en ella y por la edad ya sería, o se supone que sería un trabajo cualificado? Bueno, pasan muchas cosas acá, Miguel. Como decía al principio, los perfiles de los cargos incluyen, ¿cierto? No solamente el tema de los estudios, sino también incluyen el hecho de que yo demuestre que estoy cualificado en habilidades, cualificado de pronto en algún conocimiento específico, o cualificado, por ejemplo, en algunas habilidades o en algunas cosas que no tienen nada que ver con la carrera. Y entonces yo, ¿cómo lo demuestro? Un ejemplo, tú eres, qué sé yo, ingeniero industrial, pero antes de eso tú has trabajado de repente como mesero, has trabajado como vendedor de almacén, has trabajado como mensajero, has trabajado, bueno, en múltiples tareas distintas a tu profesión. ¿Cómo le demuestro yo entonces al entrevistador que yo sí soy apto? Venga, como ingeniero industrial, supongamos que te están contratando, por ejemplo, para ser el coordinador de compras. Este ejercicio lo hacíamos en la sesión anterior en la hoja de vida. ¿Qué debe o qué habilidades debería tener un coordinador de compras? Miguel. Miguel, que fue el que hizo la pregunta. Supondríamos que el primer requisito pues es ser ingeniero industrial porque así lo pide el perfil y por eso te llamaron. Conocer el mercado.
Bueno, eso en cuanto a conocimientos. ¿Qué características o habilidades blandas debe tener ese coordinador de compras o un coordinador de compras? Creo que la capacidad de poder interactuar, no sé, hacer una conversación genuina y conectar con la persona a la que le va a realizar no sé, ofrecer el producto. Ustedes están mencionando varias, ¿cierto? Por acá también escribieron atención al detalle, liderazgo, relacionamiento, comunicación asertiva. Escribieron los clientes, pero ahí sería más como servicio al cliente, organización, gestión, empatía. Entonces, Miguel, fíjate que el cargo va más allá de la profesión, porque probablemente como conocimiento de la carrera, no creo que alguno haya tenido, por ejemplo, una materia que se llame servicio al cliente. ¿Sí? Puede ser, algunas carreras lo tengan. Entonces, en ese orden de ideas, tú lo que tienes que hacer durante la entrevista es resaltar esas habilidades o competencias que has podido desarrollar en esos otros trabajos que aunque no tienen nada que ver con la ingeniería industrial, sí, por ejemplo, si tú fuiste mesero, si fuiste vendedor, tienes servicio al cliente, o al menos lo pudiste desarrollar porque conociste que hay diferentes tipos de clientes y que cada uno se le debe dar un tratamiento distinto, ¿cierto? De pronto aprendiste comunicación asertiva también en ese hecho de atender y poder identificar las necesidades de tus clientes allá en la cafetería o en el almacén donde trabajaste. Entonces ahí es donde tú debes empezar a resaltar todo eso que tus compañeros estaban diciendo y colocando acá en el chat. ¿Listo? Esa es la manera como nosotros realmente logramos poder fortalecer la profesión, porque en eso es en lo que se están fijando las organizaciones. Ahora, ¿cómo me preparo antes de la entrevista? Ojo, si yo soy ansioso, si me pongo nervioso cuando me piden hablar, si me pongo de alguna manera o me altero, se me borra el cassette cuando me toca hablar de los nervios, pues yo debo practicar. Parece un ejercicio bobo, perdónenme la expresión, parece un ejercicio bobo, pero hay que practicar. Reúna a su papá, a su mamá, a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su hija, al novio, a los amigos y digan, bueno, me voy a parar delante de ustedes y les voy a hablar tal cosa. O mírese al espejo y hable. A veces ni nosotros mismos mirándonos al espejo somos capaces de hablar. Hay que practicar. Porque entre yo más practico, y estoy segura que Oscar y los demás que se han presentado a varias entrevistas pueden dar fe de eso. Uno en la primera entrevista de toda su vida probablemente iba muerto del susto y las manos le pusieron supremamente frías. Pero ya en la segunda y en la tercera, pues usted ya entra un poquito más confiado, ¿cierto? Usted ya entra con un poquito más de cancha, con un poquito más de conocimiento incluso acerca del mercado, si las empresas son del mismo sector, etc. Entonces, practicar hace que esas características que a veces me impiden desarrollar el ejercicio de hablar de mí o de alguna manera venderme, pues me ayude a fortalecerme. Ojo, tener información actualizada de la empresa. Infórmense. A veces, lo primero que hacen es, revisamos las ofertas en internet, mandamos la hoja de vida y solo si nos llaman, entonces buscamos la dirección y allá aparecemos. Pero no se toman la delicadeza de averiguar cosas de la empresa. Hombre, hoy en día es súper fácil, probablemente hace 10, 15 años, yo recuerdo cuando me gradué, pues no existían las páginas de internet de las empresas, entonces uno no tenía la posibilidad de decir, voy a entrar a la página y voy a leer. Hoy sí existe esa posibilidad. Busquen la página en internet, miren cuál es la misión, la visión de la empresa, los objetivos de calidad, en dónde tiene sede, si es solamente una sede en la ciudad donde ustedes se están presentando o si son varias en el país. Revisen en el sector ellos cómo están. Esa información se encuentra en internet. Para eso es que es la internet, para buscar la información importante. Entonces,
parte del que yo esté preparado antes de la entrevista es que yo lea acerca de la empresa y que si de pronto cuando llegue me hagan una pregunta estrella, como por ejemplo, ¿usted qué piensa de nosotros? Esa es una que a veces nos hacen en las entrevistas. ¿O por qué quieres trabajar con nosotros? Y entonces, pues yo debo enfocar mi respuesta de acuerdo a lo que sé de la organización. Entonces, por eso debo informarme antes. Y bueno, miren, acá está otro aspecto que ya lo mencioné antes. Yo aumento mi confianza cuando hago ejercicios de autoconocimiento y autorreconocimiento. Yo no puedo hablar de mí si no me conozco, ¿sí? Yo no puedo decir, por ejemplo, que tengo habilidad comunicativa si de pronto nunca me he fijado en eso, ¿sí? O si, que soy asertiva hablando, pero en realidad no lo soy, o que nunca lo he pensado, o que nunca lo he evaluado. Entonces, todos esos aspectos hacen que yo vaya preparado para la entrevista. ¿Listo? Bueno, por acá tenemos una pregunta. Pregunta por la grabación. Sí, Antonio, estamos grabando la sesión y vamos a compartir la grabación a través del canal de Bienestar Integral de YouTube y pues en unos días se las compartimos también a su correo electrónico para que la tengan a la mano. Dice, es bueno comentar que uno es egresado de la entidad en el caso del sector educativo. Sí, Andrea, es posible y si es bueno, claro, sí, es también un punto a favor. En últimas, las entidades educativas pues deben estar orgullosos, ¿cierto? Del producto que generaron, que son los profesionales. Entonces, en ese orden de ideas, si yo mostré que soy egresada de la universidad, pues de alguna manera digamos que voy a tener esa ventaja de que ellos saben que ellos mismos me formaron, por ejemplo. Durante la entrevista, ¿qué debo tener en cuenta? Darle importancia, a la charla inicial, esa charla donde me preguntan, buenos días, ¿cómo estás? ¿Por qué decidiste presentarte a esta convocatoria? ¿Qué te hace pensar que eres el mejor candidato para esta oferta? ¿Por qué? Porque de ahí es de donde van naciendo las demás preguntas que nos van haciendo durante la entrevista. ¿Listo? Ahora, ya hablamos del lenguaje corporal y ya les dije entonces que es un conjunto. No es solamente si me estoy sentado erguido o no. Estamos hablando también de mis gestos, y Oscar también por allá lo mencionaba, de si muevo las manos, de la visual que hablábamos ahorita hace un poco, de cómo conecto con el entrevistador. Y bueno, acá hay un tip, comunícate de manera expresiva. Lo hace un poco más ameno, genera más conexión y de alguna manera también le doy a entender al otro que le estoy dando, digamos, la importancia requerida, que es en últimas el objetivo por el cual yo estoy ahí, porque me importa, porque quiero que me contrate. Hay también que encontrar puntos en común. Yo ahorita leí por ahí en el chat que alguien decía, venga, ¿qué preguntas puedo hacer? Pues las preguntas pueden ser de los puntos en común. Por ejemplo, les preguntan, ¿tú qué haces en tus ratos libres? Y entonces dicen ustedes, leer, me gusta leer. Por ejemplo, eso es un cliché que a veces utilizan en las entrevistas. Ay, me gusta leer. Y entonces el entrevistador pregunta, ¿y qué tipo de lectura haces? ¿O qué tipo de lectura te gusta? No, me gustan las novelas. Y en esa conversación aparece que a ambos les gusta la misma novela. Entonces aprovechen esos puntos en común. Venga, ¿cuál fue la parte que más le gustó de esa novela? ¿Cierto? ¿Te parece que el autor expresó bien tal cosa? Entonces, encontrar esos puntos en común permite que la conversación se vuelva más amena, permite que nuevamente genere más conexión y que todo se vaya dando de una manera más tranquila también. Fíjense que acá dice salte del guión, sé auténtico. Ese salte del guión, pues es lo que ya les he venido diciendo. Yo también puedo hacer preguntas, puedo expresarme acerca de
lo que el entrevistador me esté diciendo, como el ejemplo que les acabo de dar de la novela. Pero sobre todo, ustedes deben tratar de mantener la atención del entrevistador fijada en ustedes. ¿Y qué es fijar la atención del entrevistador? Pues como es una conversación, ¿cierto? Que de pronto no hayan silencios o vacíos durante la entrevista. O sea, él me preguntó, yo respondí sí, no, y me quedé callado y luego él se quedó como pensando, venga, ¿qué otra cosa le pregunto? Es tratar de hacer que la cosa fluya de manera natural. Ahora, hablando un poquito del lenguaje corporal. Estos son datos de un estudio, porque a veces también de alguna manera pensamos que es simplemente carreta. Entonces, ay, pero es que venga, los profesores sí son canzones cuando me dice que me siente bien, o si son canzones cuando me dicen que prenda la cámara, o si son canzones cuando me dicen que por qué tal cosa. Bueno, eso tiene una explicación. La postura también hace que mi cerebro responda a los estímulos que tengo alrededor. No es lo mismo que yo esté hablando, ¿cierto? Ustedes me estén mirando y yo pueda identificar que me están poniendo atención. Y yo digo, ay, sí, están atentos, están ahí. Ahora, no sé si les ha pasado. A mí me pasa, por ejemplo. Si yo me acuesto, si yo estoy atendiendo algo y lo hago desde mi cama, me quedo dormida. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a mi cerebro, estoy en posición de descanso. Duérmase, descanse, tranquilo, desconéctese. Y entonces ya desde ahí perdí la atención. ¿Y entonces qué demuestra esto? Que el 55% tiene que ver con mi corporeidad, con mi postura, para lograr la atención del otro, ¿no? Que el 28% también suma la entonación, yo cómo hablo. Probablemente, si yo estuviera hablando pasito y muy lento, ustedes estarían muy aburridos. Y entonces por eso notan que a veces tengo cambio en mi voz, porque yo tengo que, de alguna manera, tratar de captar la atención a través de la entonación. Y lo otro es el lenguaje. ¿Cómo me expreso? Si hablo con seguridad. Ojo, también en las entrevistas, ya no estamos digamos, en el proceso de niños pequeños, ¿no? Utilicemos palabras técnicas que tengan que ver con nuestra profesión, ¿cierto? Hablar con esos tecnicismos propios de mi carrera. Eso es importante. Vi una manito alzada, pero ya no está alzada. Alguien Ay, quería. hola, yo tengo una pregunta, Señora. saliendo un poquito del tema. Pues no del tema y no que de lo que está hablando, no es una pregunta, ¿qué contestar cuando me preguntan a mí por qué me fui de la empresa? Si yo de la empresa que me fui porque estaba aburrida del ambiente laboral o era una muy mala empresa, ¿qué puedo contestar? Tú puedes contestar que estabas buscando una mejor oportunidad, donde de alguna manera crecer, ¿sí? O donde de pronto también poder encontrar una mayor estabilidad, por ejemplo. Y vuelvo y les digo, situaciones se presentan en todas partes, ¿sí? Solamente que en algunos lugares lo pasamos más mal que en otros. Y lo que les decía, pues no vamos a hablar más del otro, pero si me preguntan por qué me fui, venga, me fui específicamente porque estaba buscando otra oportunidad, porque sentí que allá ya no era mi lugar, porque durante el tiempo que llevaba, pues digamos que ya había desarrollado todo lo que la empresa me permitió. Ya si a mí me preguntan específicamente y muy directamente, por ejemplo, ¿a ti te echaron o tú renunciaste? Pues yo tengo que decir la verdad, porque Oscar lo dijo al principio, ¿cierto? Siempre vamos a hablar con la verdad. Entonces si a mí me despidieron, yo digo, me despidieron. Y yo tengo que ser consciente por qué me despidieron. No, me despidieron porque hubo recorte de personal. Ah, bueno, me despidieron porque hubo recorte de personal. No, me despidieron porque tuve un problema con mis compañeros de trabajo. Falta el reglamento interno. Probablemente, y esperemos que esa nunca sea
nuestra situación. Entonces, ahí es simplemente buscar, de alguna manera, hablar en positivo, porque, pues, si tú te fuiste porque el ambiente era malo, porque la gente era, pues, ¿cómo decirlo? Utilicemos una palabra del argot de ahora, tóxica, ¿cierto? Entonces, de ahí, yo simplemente, entonces, yo digo, no, pues ya ese no era mi lugar y yo estaba buscando un mejor lugar para trabajar. ¿Listo? Sí, señora, gracias. Bueno, ¿qué definitivamente no se acepta en una entrevista de trabajo o que probablemente quien nos esté entrevistando nunca va de alguna manera a tolerar? Primero, la irritabilidad. Ha pasado y a veces cuando yo nombro los ejemplos la gente dice, uy, ¿eso será verdad? Cuando yo les doy ejemplos, les estoy hablando de ejemplos de la vida real, vividos por mí, haciéndole entrevistas a la gente. Una vez en una entrevista, yo le pregunté a la persona que estaba entrevistando con quién vivía. Entonces ella me dijo, no, yo vivo con mi mamá y mi abuela. Y a mí se me ocurrió preguntarle por el papá. Entonces me dijo automáticamente, ese era un tema que para ella era delicado. No porque le generaba tristeza, sino por el contrario, porque lo odiaba y porque tenía sentimientos encontrados con él. Y entonces automáticamente ella se le notó el gesto y dijo, ese señor yo no lo conozco. Ese señor no vive con nosotros, no comparte, nunca compartí. Él no es mi papá, no sé qué. Entonces yo dije, ok, si bien es cierto, todos tenemos situaciones que son muy personales, pues yo lo que debo tratar de hacer en las entrevistas es, así como la pregunta que nos acaba de hacer la compañera, yo que respondo ahí si eso me incomoda, pues simplemente uno se controla y dice, no, él no vive con nosotros ya hace varios años. Porque con una respuesta concreta, uno ya entiende que ahí no hay que preguntar nada más, ¿sí? Y entonces debo tratar de que esas preguntas que de pronto a mí no me gustan, no me irriten, porque van a hacer que yo, cuando me exprese en las otras preguntas, de pronto responda con fastidio. Hay que tener cuidado con eso. Otra de las cosas es la introversión exagerada. Si bien es cierto, y ahorita decíamos que un error era hablar mucho, pues otro error también es no hablar. Para los que son monocromáticos, les preguntan algo y es sí, no, tal vez. Y todo el tiempo, sí, no, parecen respondiendo una encuesta. Hombre, no, hay que expresarse y hay que expresarse bien y de acuerdo a lo que me están preguntando. Y hoy en día hay algo que a todos, absolutamente a todos, a veces nos ataca. La impaciencia, porque todo lo queremos ya, porque todo lo tenemos a un clic de distancia, porque entonces yo mando un mensaje y de una vez me responden, entonces yo quiero que todo sea ya. A veces en las entrevistas el ejercicio también es, digamos, es obligatorio. Por ejemplo, yo entrevistaba a los vendedores y a veces a los vendedores para la entrevista los hacíamos esperar 1 hora. Los citábamos a las 9 y los atendíamos a las 10. De los que se presentaban, al menos 3, 4 se iban. ¿Por qué? Porque les daba impaciencia. Y entonces los que entraban, algunos hacían la pregunta, qué pena, es que nos citaron a las 9 y mire la hora que es. Y entonces automáticamente les decíamos sí. Y cuando usted vaya a buscar al cliente para esta empresa, no va a tener que esperar 1 hora, probablemente va a tener que esperar 2 o 3. Y si usted no es capaz de esperar aquí en el ejercicio de la entrevista, tampoco va a ser capaz de esperar cuando esté enfrentado al tipo de cliente que nosotros manejamos. Entonces, fíjense que la impaciencia también puede ser parte del proceso. También me la pueden estar midiendo desde el solo hecho de tener que esperar a que me atiendan. ¿Quién Te hago una pregunta. Señor. ¿Me puedo presentar? Sí, señor.
Bueno, yo soy Justo Rafael Tovar Neiza, ingeniero agroforestal. Pues no estoy en edad de pedir trabajo, sino que soy optimista y de las cosas que veo que son una dificultad para muchos, para mí es una oportunidad. Entonces, me parece muy bueno estas instrucciones, porque son instrucciones. Pero entonces lo que más le conviene a un entrevistador es, me parece a mí, es la forma como la persona llega a decirle, bueno, yo quiero venir a esta empresa a trabajar y lo voy a demostrar con excelencia. Entonces les gusta mucho ese factor. ¿Cómo le parece, profesora? Bueno, don Justo, primero, muchas gracias por estarnos acompañando. Y segundo, yo quiero decirle una cosa. A veces el tabú que tenemos, porque digamos que también lo he podido evidenciar en mi vida. Conozco, como usted, muchas personas con bastante edad que son excelentes en lo que hacen y la forma como lo hacen, ¿cierto? Y conozco otros de menor edad, ¿cierto? Aparentemente acorde como lo buscan en el mercado, pero que no cumplen ni con la mitad de lo que se requiere para lo que deben hacer. Entonces, en ese orden de ideas, el tema no es de edad. El tema es, y me devuelvo, y creo que se los voy a repetir hasta que nos despidamos. El tema es qué clase de personas y de profesionales somos. Cómo yo enfrento esas dimensiones de mi vida. Cómo realmente, qué tipo de persona soy, cómo me comporto, no solo en el trabajo, porque ojo, no es que yo vaya a llegar a la empresa a comportarme súper bien, pero en mi casa no. No, porque como personas somos una sola. Y en ese ejercicio de que somos una sola persona, pues son justo. Usted es el que es y por eso vale. Y logra demostrarlo en el ejercicio cuando va y se presenta ante una empresa. Y no importa si tiene 80, si tiene 20 o si tiene 30. Porque ahí va un poquito también encaminado hacia la pregunta que nos hacía el compañero en el chat de si tengo 30 pero no tengo experiencia. Pero si eres una excelente persona con muchas habilidades y logras demostrarlo, pues automáticamente la edad y el montón de años de experiencia específica en un cargo pues no lo ameritan. Ahora, también debemos ser conscientes de los tipos de ofertas a las cuales nos estamos presentando, ¿no? Porque puede ser que para un cargo X no se requiera experiencia y yo pueda aceptar cualquier candidato que no tenga experiencia. Pero, por ejemplo, si yo quiero contratar un conductor de torregrúa, no sé si conocen la torregrúa o la pluma que llaman en construcción, que es la máquina esa altota que carga, ¿cierto? La carga pesada la lleva de un lado a otro. ¿Ustedes creen que una empresa digamos, animaría a contratar a alguien sin experiencia para manejar una máquina de esas? Probablemente no, porque eso exige un peligro para los demás. Entonces, esa persona va a tener que aprender a usarla cuando no hayan personas a su alrededor primero y luego sí demostrar que tiene la habilidad para utilizarla. También por eso se utilizan las capacitaciones que preguntaban en el chat y por eso se utilizan las pruebas, para lograr saber que ese candidato para ese cargo tiene lo que yo necesito. Stephanie tiene alzada la manito. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, Stephanie. Tengo como, como una experiencia y a la vez como una pregunta. Ahorita estamos hablando de la impaciencia, de que a veces vamos a una entrevista y queremos que nos atienda ya. Bueno, tengo una experiencia hace poco porque yo estoy como interesada en cambiar, pues, digamos, de trabajo por crecimiento, ¿cierto?
digámoslo así, por búsqueda de crecimiento. Y a mí me llamaron para una entrevista a las 4 de la tarde, eran las 5:30 y a mí nunca, o sea, yo tuve que preguntar en la recepción que qué pasaba, porque ya era 1 hora y media era, y me decía la niña en la recepción, ay no, yo le avisé a la psicóloga que tú estabas acá. Entonces le dije que si podía, pues no sé, dame una razón, porque simplemente me dijeron, espera. Yo no sé si acá es impaciencia o es un tema de respeto, porque es que uno ya ni sabe cómo manejar este tema, porque se supone que somos nosotros quienes vamos a la entrevista con ganas de buscar, digamos, esa oferta de trabajo y que obviamente nos llamen. Pero yo no sé si también es un respeto a la persona que entrevista, porque a veces utilizan términos muy, muy malucos porque dice, pues es que usted es la que está buscando trabajo, usted es el que se tiene que acomodar. Pero a veces tampoco se cuestionan de pronto si yo tengo tiempo o si la persona realmente pues tiene otros, o digamos, no sé, otras actividades. Y entonces eran las 5:30 y me dijo, no, dame un momento porque me parece muy raro que no me dijo si te atendía o no te atendía. Cuando ya eran las 6 de la tarde me pareció pues grosero, pero yo no sé si yo estoy juzgando mal. Y cuando ya pasé la psicóloga me dijo, qué pena, me enredé y ya no te puedo atender. Entonces yo no sé si acá me pareció un irrespeto, porque la verdad me pareció muy, pues una falta. Yo decía, pero ¿qué es esto? Pero a la vez no sé cómo manejar este tema porque soy yo la que estoy buscando trabajo. Entonces no quiero ni ofender ni nada, pero no sé si el tema de los horarios nosotros nos tenemos que acomodar a lo que ellos digan, y si nos demoran 1 hora, 2 horas, no importa, quedémonos callados porque somos nosotros quienes estamos buscando trabajo. O sea, aquí yo no he podido manejar este tema porque a mí me dejaron prácticamente 1 hora y media y a las 6 de la tarde me dijeron que ya no me podía atender, como que se enredó en un tema o se le olvidó que yo estaba ahí y no sé cómo manejar este tema, porque ella luego me dijo, la psicóloga me dijo, ven, yo te voy a contactar para una nueva entrevista, y me dijo, puedes al otro día, y yo le dije que yo podía porque yo estoy pues haciendo una maestría. Entonces yo le dije, no, porque se me cruza con los horarios de clase y la verdad pues no voy a faltar. Entonces yo no sé si hice mal, no sé si esa persona le gustó porque nunca supe. Entonces no sé, quiero que me orientes a ver de pronto, no sé, de pronto hice mal porque la verdad que siempre con la duda qué fue lo que pasó. Bueno, primero hay varios factores. El primero de ellos es que ahorita cuando les expliqué lo de la impaciencia, no quiere decir que sea pecado que preguntemos, porque puede pasar lo que te pasó a ti, que voy y me acerco y pregunto, ya después de mucho tiempo, resulta que es que a la que está allá y me va a atender se le olvidó que yo estaba ahí sentada. Entonces yo tengo derecho a preguntar, pero es como también el tema que tú decías de la expresión y la forma como yo pregunto, ¿cierto? Entonces es como acercarme y decir, buenas, qué pena, lo que pasa es que me citaron a las 9, pero ya ha pasado bastante tiempo y quisiera saber si me van a atender hoy o si me van a reagendar. Entonces yo estoy diciendo que voy a estar disponible, ¿cierto? Ahora, si a ti te dicen de manera grosera que usted es la que está consiguiendo trabajo, así directo, tú eres la que está consiguiendo trabajo, huye. Porque así como te tratan en el proceso de selección, te van a tratar cuando estés trabajando. Entonces, ahí el segundo consejo es, huyan de ese tipo de situaciones desde el principio. ¿Por qué? Porque eso ya de entrada está demostrando que las cosas son impositivas, que no les importa la persona, ¿cierto? Porque diferente es cuando dentro del proceso uno hace esperar a la gente, como el ejemplo que les di, porque va a ser parte de su quehacer diario, y otra muy distinta es que yo los ponga a esperar porque se me dio la gana, literalmente, o simplemente porque, no, ellos están buscando trabajo, pues que esperen. Entonces son situaciones totalmente diferentes. Ahora, puede ser que esa psicóloga se le presentó algo de ahí de la empresa y ella intentó resolverlo y se le fue el tiempo y por eso te dijo que ya no te podía atender. Sin embargo, también pudo haber pasado que esa persona, pues tampoco de alguna manera te dio como la oportunidad de poder explicar, ¿cierto?
el hecho de que tú no te podías presentar al siguiente día. Porque yo, por ejemplo, de entrada, si hubiera sido la persona que te iba a entrevistar, yo te digo, ven, tú no te puedes presentar mañana a la entrevista a esa hora y quieres trabajar con nosotros, entonces, ¿cómo sería ese ejercicio de trabajar con nosotros? De entrada ya te haré una mini entrevista ahí en la puerta, pues para saber si realmente vas a tener disponibilidad para trabajar, por ejemplo. Entonces ahí se pueden presentar varias cosas. ¿Cómo se puede manejar? Pues se puede manejar con empatía, haciendo las preguntas correctas y de la manera, digamos, más empática posible. Yo no le voy a decir al otro, no, es que como usted me hizo esperar, pues yo ya mañana no vengo. No, pues yo le digo, oye, sí, qué pena, mira, lo que pasa es que, pues mañana yo ya tenía, ¿cierto? Otro compromiso previsto. Entonces, no sé, tú le das posibilidades, no sé si me puedas, si no puedo a las 8, pues yo le digo que a las 10, ¿cierto? O si me está diciendo que en la mañana yo no puedo en la mañana, pues yo le digo, venga, es posible que sea en la tarde. Si mi perfil le gustó, me va a decir sí. Si no, de entrada me va a decir no, no, tiene que ser en la mañana. Y bueno, pues tendrá que ser en la mañana y es una oportunidad que no era para ti. Esa es como la forma de afrontar ese tipo de situaciones. Bueno, poco control emocional, y de eso hemos estado hablando durante toda la charla, ¿cierto? Y es la forma como me expreso, la forma como digo las cosas, es la forma como pregunto, es la forma como respondo. Debo saber controlar mis emociones. Así como hay cosas que me emocionan mucho, acá que hay hombres, ¿cierto? Así como cuando están los que les gusta el fútbol, que ven el gol y gritan y, mejor dicho, se paran, brincan y demás y hasta se quitan la camisa. Pues también hay otras situaciones que nos desbordan, nos dan mucha rabia, nos dan mucha tristeza, ¿cierto? Nos generan incluso dolor. Entonces es, venga, pues yo tengo derecho a sentirlo, está bien, pero es la forma como lo expreso, lo que realmente está haciendo que pues yo no esté manejando la situación. Entonces es, ok, esto me generó rabia, respiro profundo, cuento hasta 1000, si toca hasta 1000, ¿cierto? O de un momento me salgo de mi concentración para que eso no me siga afectando y logro recuperar el control emocional. Ya hablamos de la parte de la expresión, o sea, no expresarse, que no genera conexión, y al no generar conexión, pues me pierden el interés por mí también. Y el tema del relacionamiento, miren, cuando estamos en estas charlas, en cualquier actividad de bienestar, en cualquier actividad que tenemos de la universidad, este es un ejercicio súper importante. Participen. Desde ahí están desarrollando la habilidad para relacionarse. Participar es el ejercicio número 1 para hacer que la otra persona se interese en mí. Por ejemplo, yo tengo en este momento a Oscar en la cabeza, porque fue el primero que habló, porque habló de su experiencia. Y entonces desde ahí yo ya sé, ¿cierto? De alguna manera me puedo hacer la idea de quién es Oscar, Oscar que tiene en cuenta, para él que es importante, porque él habló de varios aspectos. Esa es la capacidad de relacionamiento. Algo tan básico, y ustedes lo escribieron durante la charla en el chat. Saludar, saluden a todo el mundo. Ese es el primer ejercicio de relacionamiento que hay. Uno no sabe con qué personas se cruzan en la calle, en el ascensor, en el centro comercial o por donde vayan. Y yo me relaciono inicialmente ofreciendo una sonrisa o diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y hoy en día eso se ha perdido, ¿cierto? Se ha perdido porque llegamos a cualquier lugar y se nos olvida decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Llegamos con el afán, y cuando ahí era un poco lo que hablaba de la impaciencia, es como, vengo a preguntar tal cosa. Venga, sí, pero buenos días. ¿Sí? Bueno, eso entonces sería durante la entrevista y bueno, las cosas que no debemos hacer. Ahora, cuando hay un cierre, ¿cierto? Cuando ya me dicen, bueno, muchas gracias por haber venido, ta.
Y acá había una pregunta que, Andrea, no te la había respondido porque viene un poquito acá al caso, en el cierre, ¿cierto? A veces en las preguntas de cierre le preguntan a uno, por ejemplo, ¿cuál es tu aspiración salarial? O ¿tú crees que este sería un buen lugar para que tú trabajes? O simplemente nos dan las gracias y ya. Y entonces cuando yo les decía a ustedes que tenemos derecho a preguntar, entramos en el ejercicio de, oiga, en el cierre, aproveche el tiempo que le queda para preguntar lo que le interesa. Si durante la entrevista no hablaron del salario, si en la oferta cuando usted se presentó no decía cuál iba a ser su salario y usted necesita saber cuál es el salario, pregúntelo. Ahí, de una. Digan, venga, una consulta antes de terminar. ¿Cuál es el salario para este cargo o para esta oferta? ¿Sí? Todo lo que yo no haya logrado entender o todo lo que yo no haya tenido claro durante la entrevista y en el proceso en general, debo preguntarlo acá. Por ejemplo, si a mí me interesa saber con cuántas personas voy a trabajar, pues yo hago esa pregunta. Quisiera saber cuántas personas conforman el equipo de trabajo. ¿Soy yo sola o para este ejercicio hay más personas? ¿Cuál es la dinámica del trabajo? Acá, ¿cómo hacen tal cosa? Porque a veces no preguntamos, entramos a la ciega y cuando entramos a trabajar, ¡tin!, nos estrellamos. Y entonces la empresa empieza a hacerme exigencias que yo no pensé que existieran, pero nunca tampoco las pregunté. Entonces ahí entran los salarios, por acá Alejandro nos escribe una, los horarios, súper importante. Yo, por ejemplo, de costumbre siempre pregunto los horarios de trabajo. Para mí los horarios son importantes. Son importantes para poder cumplir en la empresa, pero también son importantes para poder manejar mi tiempo libre. Entonces yo pregunto el horario si no me lo han dado. Ahora, hay algo que a veces no se pregunta, pero también hay cosas que son obvias. Y acá lo dice él, uniformes. Bueno, uniformes, presentación personal o etiqueta empresarial. Ustedes llegan a Bianca o cuando de pronto han ido al aeropuerto y ustedes cómo ven vestidas a las mujeres y los hombres de Avianca, los que hayan visto. Las azafatas súper elegantes y los capitanes, incluso los del check-in también tienen su logo en la camisa institucional, prenda blanca con negro. Ajá, muy bien, Andrea. Eso es etiqueta empresarial. Allá visten de saco y corbata. Entonces, cuando yo me voy a presentar a una empresa, cuando allá decíamos, lea sobre la empresa, investigue sobre la empresa, pues entra ya a la página y mire las fotos. Si usted los ve con uniforme, pues ¿qué quiere decir? Que allá se usa uniforme. Si yo los veo de saco y corbata, ¿cierto? O los veo con la falda y el tacón, pues quiere decir que yo también voy a entrar en esa dinámica. Y ahí entonces también viene un asunto bien importante. Y yo se los decía en la anterior sesión. Yo debo saber elegir en dónde de verdad quiero trabajar. Debo estar consciente de a qué estoy dispuesto en donde voy a trabajar. Porque yo no tengo que aceptar todo lo que me den y todo lo que me dan, ¿cierto? Todo lo que me piden. Entonces yo por eso también debo hacer preguntas y tener claro cómo es esa etiqueta de la empresa, cómo se generan los procesos, cómo se hacen las cosas para saber si estoy de acuerdo en entrar en esa dinámica. Referencias para hacer seguimiento y aquí viene la respuesta para la pregunta de Andrea. Andrea preguntaba que lo de las referencias que ya no se coloca y que ahora dice que es delito llamar. Bueno, no es delito llamar, Andrea, porque cuando tú ofreces la información en tu hoja de vida,
y resulta que la hoja de vida pues lleva tu firma o tú misma la entregas, pues estás dando autorización para el uso de la información. Y lo mínimo es que esas personas que de pronto tú colocaste de referencia, pues le hayas dicho que si las podías colocar de referencia. Porque naturalmente si una empresa llama a confirmar una referencia, pues va a decir, lo estoy llamando de la empresa tal a preguntarle referencias de Andrea Pardo. Y entonces, si la persona no sabía, pues se va a sorprender, ¿cierto? Y pues el reclamo no va para el que lo llamó, sino para Andrea Pardo, que dio el número de ella. No es un delito llamar. Lo que pasa ahí en ese ejercicio de la confirmación de referencias es que, pues claro, cuando hablamos de las referencias personales, estamos hablando es que ya no se usa colocar al papá, la mamá, el tío, el abuelo, porque pues cuando hay una relación estrecha, naturalmente esa persona no va a poder hablar de manera objetiva, por eso ya no se usan. Pero las referencias profesionales sí, que son las de los empleos que yo ya tuve o de las personas con las cuales yo he trabajado, que pueden dar cuenta de si yo sé hacer lo que digo que sé hacer. Esas sí se usan y a esas sí se puede llamar, básicamente. Y por eso incluso cuando a veces uno se presenta en los procesos de selección hoy en día, le hacen a uno firmar un formato de autorización para el uso de la información que está contenida en la hoja de vida. Andrea, tienes la manito alzada. Sí, el contexto fue el siguiente. Yo fui al colegio de mi hijo a quejarme por algo de una profesora. Entonces me decían, no, pero es que está recién llegada y viene recomendada de X lugar. Entonces yo sabía dónde había trabajado, dónde no le había ido muy bien. Y yo solamente de manera objetiva dije, pero ustedes verificaron las referencias. Y ahí fue donde me dieron la respuesta. No, es que eso ahora no se puede porque es delito. Eso ya no se puede hacer. Me lo dijo la rectora. Igual yo no entré en detalles, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. No entré absolutamente en el más mínimo detalle. Hice solo la pregunta. ¿Ustedes verificaron? Porque de hecho para mí fue un choque que ese tipo de personas llegara al colegio. Pero bueno, entonces no era para verificarme a mí como posible empleadora, sino yo ya como madre de familia cuestionando un poco a esa El persona que me han proceso. empleado. Sí, claro, y estás en todo tu derecho a cuestionar ese proceso naturalmente. Yo también soy mamá y a uno le interesa saber en manos de quién coloca a sus hijos, pero no es un delito, no ha salido aún, o al menos no que yo sepa en este momento que haya salido una ley que diga que está prohibido. Y como nos acaba de escribir Jamie en el chat, por eso se utiliza la autorización de datos, ¿cierto? Y entonces ya hay algunos formatos de hoja de vida donde uno al final coloca, doy fe de que la información aquí consignada es verídica y podrá ser consultada o verificada en cualquier momento y uno coloca la firma. Cuando el formato no lleva a eso, entonces la misma empresa le hace a uno firmar un formato para ellos poder confirmar esas referencias. Bueno, Nelson hace una pregunta interesante ya para cerrar. Cuando preguntan sobre debilidades, ¿cuáles se pueden mencionar sin que influyan de manera negativa en el proceso? Yo les he hablado y les dije que les iba a decir esto hasta que nos fuéramos. Autoconocimiento. Resulta que en ese autoconocimiento no es solamente reconocer que tengo muchas cosas buenas y bonitas, sino también reconocer que hay cosas que me faltan. A mí no me gusta llamarlas debilidades, me gusta llamarlas oportunidades de mejora. Y en ese orden de ideas, si yo puedo hacer bien ese ejercicio de autoconocimiento, pues yo también puedo identificar para qué no soy tan bueno. Pero identificarlo no me va a generar la oportunidad de mejoras por sí solo, ¿cierto? Por ejemplo, se me dificulta hablar en público, ya porque lo acepté, entonces voy a mejorar. No, yo tengo que saber qué necesito para mejorar eso, ¿cierto? Entonces, mire, yo tengo que, de alguna manera, buscar, ¿cierto? Espacios donde me enfrente a hablar en público y pueda generar esa práctica hasta que pierda el miedo.
yo tengo que lograr de pronto, por ejemplo, entrar en algunas actividades de mi tiempo libre que me permitan desarrollar esa habilidad. A veces nosotros creemos que los deportes, que las artes o que esas otras actividades son solo por pasar el tiempo, pero resulta que ahí estamos desarrollando habilidades como personas. En los deportistas, por ejemplo, dedicación, ¿cierto? Los deportistas son dedicados, son perseverantes, dependiendo del deporte que practiquen, entonces desarrollan de pronto el trabajo en equipo, la comunicación, bueno, un montón de cosas. Y lo mismo pasa con otros ejercicios, por ejemplo, en las artes. Venga, los que de pronto se les dificulta hablar en público, anímense a un cursito de danza, qué sé yo, danza de pareja, aprendan a bailar algo, salsa, merengue, vallenato, no sé, o a entrar en un grupo de teatro. ¿Por qué? Porque ahí se hace la práctica, uno interactúa con otros, le toca hablar y ahí voy desarrollando la habilidad. Y entonces también, ¿yo cómo hago para mencionarlo cuando la pregunta es tan directa? Cuéntame cuáles son tus debilidades. Lo primero que tengo que hacer es cambiarle el lenguaje al entrevistador, porque si él me preguntó por debilidades, yo le debo decir, bueno, yo he identificado como una oportunidad de mejora. Y ahí de entrada yo ya le estoy diciendo, hey, no es una debilidad, es una oportunidad de mejora. Por ejemplo, hay una que es el manejo del tiempo. Entonces, a veces a algunos les cuesta manejar el tiempo, organizarse, ¿cierto? Entonces es como, yo he identificado que tengo que aprovechar, ¿cierto? Mejor el tiempo o debo aprender a mantener ciertos espacios que son necesarios dentro de mi agenda diaria. Ahí yo le estoy diciendo que identifique algo que tengo por mejorar, pero que también sé cómo solucionarlo. Le estoy dando la solución de entrada. Venga, yo he identificado que a mí me cuesta hablar en público. Tengo una oportunidad de mejora en cuanto al expresarme en público. Y entonces para eso yo estoy haciendo, ¿cierto? Un ejercicio de expresión oral en un grupo de teatro. Entonces yo le estoy dando la solución de entrada. Esa es la forma como yo debo abordar ese tipo de preguntas, Nelson. Porque a veces también los entrevistadores, más allá de querer saber la debilidad como algo específico, es también saber abordar que la gente soluciona las cosas que se le presentan. Porque, ojo, a mí me parece gravísimo que hagamos el ejercicio de autoconocimiento, identifiquemos las debilidades o las opciones de mejora y yo no haga nada. Eso sí es grave. Entonces, esa es una tareita que les dejo a todos. Si yo ya sé, y yo les digo, por ejemplo, a mí me cuesta en este momento las cosas que he identificado en mi vida. A mí me cuesta de alguna manera ir como al ritmo de los otros en mi ejercicio del quehacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo hago las cosas de manera más ágil y a veces un poco más rápido. Y a veces los que trabajan conmigo no lo hacen de la misma manera y eso a veces de alguna manera pues me impacienta, ¿sí? Me estresa. Yo sé que lo tengo que mejorar porque el otro no tiene que ir a mi ritmo. Cada quien va a su propio ritmo. Ya que si nos ponen fechas de entrega, pues cada uno responde por la fecha de entrega, ¿cierto? Pero entonces también es el ejercicio de soltar, de dejar que el otro haga lo que tiene que hacer y que mire a ver cómo lo hace. Entonces, por ejemplo, yo he identificado eso. ¿Cómo lo he hecho? Estoy haciendo yoga. Estoy haciendo yoga de ejercicios de respiración para poder quitarme esa impaciencia de encima. Entonces, ojo, identifiquemos las oportunidades de mejora, pero hagamos algo para solucionarlos, porque para eso también estamos aquí, no solo aquí en este ejercicio de universidad, sino en la vida y en el mundo, para ser mejores, para crecer cada día más,
Y siempre aprendemos de todas las personas que nos rodean sin importar qué estudios tengan ni qué edad tengan. Siempre aprendemos algo de alguien y eso es muy importante. Ya para cerrar, agradezcan. Así de entrada nos digan que no nos van a contratar. Demos las gracias. Muchas gracias por haberme tenido en cuenta. Espero poder trabajar con ustedes. Muchas gracias por haberme aceptado dentro del proceso. Eso es muy importante, porque cuando yo doy las gracias, también estoy atrayendo cosas positivas. Y entonces debemos dar las gracias por el simple hecho de despertarnos. Gracias porque estoy vivo. Entonces lo mismo pasa en las entrevistas. Muchas gracias por que no me gustó la entrevista y que ese entrevistador era terrible y era grosero y me miraba mal. Gracias. Muchas gracias. Probablemente yo no vuelva y si me vuelven a llamar yo digo, ay no, qué pena, se me presentó otra oportunidad mejor. Bueno, dicen por acá, cuando uno sabe que se acaba también hay que dar las gracias. Claro, hay que dar las gracias. No nos llamen, nosotros los llamamos. Miren, esa es una expresión que nosotros hemos mencionado de manera muy coloquial, ¿no? Lo decimos por chiste muchas veces, lo mencionamos en chiste y decimos como, ay, sí, no nos llamen, nosotros los llamamos. Sí, porque es que en el ejercicio empresarial, y esto es algo que nosotros no vamos a cambiar solo porque los conversemos y nos quejemos de ellos, ellos son los que nos llaman. Hay algo que en Colombia no se ha podido mejorar en las organizaciones y son muy pocas las que lo hacen. Por ejemplo, las cámaras de comercio lo hacen, doy fe de eso. Ellos llaman a los candidatos y les dicen, muchas gracias por haberse presentado a la vacante pues ya fue ocupada. Llaman a dar las gracias por haberse presentado y de entrada le están diciendo, usted ya no siguió porque ya contraté a otro. No lo hacen la mayoría de empresas. Y entonces uno se queda esperando que lo llamen. Ojo, y este es un tip para que lo tengan presente. Si después de 15 días de haber presentado la entrevista ustedes no los llaman, es porque ya no los van a llamar. 15 días es el plazo máximo en el que uno puede analizar las hojas de vida, uno analiza muy bien quiénes fueron los que se presentaron a la entrevista, así haya tenido 20, 30 candidatos. En 15 días usted ya sabe a quién sí y a quién no. Entonces, por eso es tan importante que tengamos presente eso. Si pasaron 15 días y no me llamaron, ya ahí no fue, ¿sí? Ahora, si yo realmente estoy muy interesada en esa empresa y pasaron 8 días y estoy así, pues desesperada porque no me han llamado, pues entonces usted llama a la empresa y pregunta. Usted dice, buenas, ¿cómo está? Mi nombre es Mónica, yo me presenté acá en una entrevista para tal cargo. Quisiera saber si continúo o no en el proceso. Y automáticamente ahí le van a decir, sí, sí continúa, es que no hemos terminado de evaluar a todos los candidatos, o no, ya escogimos a alguien, muchas gracias. Y listo, ahí se termina todo. Bueno, darles las gracias a todos por su participación, por las preguntas, por sus experiencias también, que como se pudieron dar cuenta, todo esto enriquece. Y de veras que aprovechen los espacios para participar. Lo que nos hace crecer es la pregunta. Entonces, preguntemos siempre todo lo que se nos venga a la cabeza, por más superficial que parezca o hasta a veces tonto. A veces no preguntamos cosas porque nos da pena de pronto que los demás piensen que está mal o que esa pregunta no va. Es muy importante dentro de ese crecimiento personal que podemos tener cada uno de nosotros. Invitarlos a que se sigan uniendo a las actividades de bienestar. En la siguiente sesión vamos a mirar cuáles son los mejores canales de búsqueda de empleo. Entonces, bueno, nos vemos por acá próximamente y que tengan muy buena noche. Chao, chao. Feliz noche, tutora. Mil gracias, muy amable. Muchísimas gracias, que tengan buena noche.